Lucía era una madre soltera que vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Su vida no había sido fácil. Desde que su pareja la dejó cuando su hijo Mateo tenía apenas 1 año, desde entonces ella había luchado sola para mantener un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. Trabajaba largas horas como limpiadora en oficinas y aún así apenas lograba cubrir los gastos básicos del hogar. Cada día era una batalla contra el cansancio, la incertidumbre y la falta de dinero. Una noche todo cambió de repente. Mateo, su hijo de 6 años, comenzó a sentirse muy mal. Al principio Lucía pensó que era solo un resfriado común, pero la fiebre subía rápidamente y el niño no dejaba de llorar. Su cuerpo temblaba y su respiración se volvía cada vez más pesada. Lucía lo abrazaba con fuerza, intentando calmarlo, mientras buscaba desesperadamente soluciones. No tenía dinero para una consulta médica privada, y el hospital público más cercano estaba saturado. Y con largas esperas, en medio de la angustia, Lucía tomó su teléfono viejo y desgastado. Sus manos temblaban mientras buscaba un contacto en su lista. Recordó a un antiguo conocido, que una vez le dijo que podía contar con él, en momentos difíciles sin pensar demasiado. Le escribió un mensaje lleno de desesperación, explicando la situación de su hijo, pidiendo ayuda, cualquier tipo de ayuda. Sus ojos estaban llenos de lágrimas mientras escribía, sin darse cuenta de que la ansiedad la hacía pulsar el contacto equivocado. El mensaje no fue enviado al número que ella creía, sino a un desconocido. Lucía no lo notó. Para ella lo único importante era salvar a su hijo. Lo envió y dejó el teléfono sobre la mesa, abrazando a Mateo con más fuerza. El silencio de la habitación era insoportable, solo interrumpido por la tos del niño y el sonido del viento, golpeando la ventana. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, un hombre llamado Alejandro revisaba su teléfono después de un largo día de reuniones. Era un empresario exitoso acostumbrado a mensajes de trabajo, inversiones y asuntos importantes, pero de repente, un mensaje desconocido apareció en su pantalla. Al leerlo, algo en su interior se detuvo. No era un mensaje común. Era el grito desesperado de una madre por su hijo enfermo. Lucía, sin saberlo, acababa de abrir una puerta que cambiaría su vida. Para siempre. Alejandro se quedó mirando el mensaje. Durante varios segundos, sin decir nada. No era el tipo de texto que solía recibir en su mundo. Los mensajes estaban llenos de contratos, cifras, reuniones y oportunidades de negocio. Pero aquello era diferente. Era humano. Era crudo. Era una madre pidiendo ayuda urgente para su hijo enfermo. Había algo en esas palabras que lo hizo detenerse por completo, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar por un instante. Leyó el mensaje una y otra vez. Mi hijo está muy enfermo. No tengo dinero para el médico. Por favor, ayúdenme. No había adornos. No había manipulación, solo desesperación pura. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Recordó brevemente su propia infancia cuando su madre también luchaba sola para sacarlo adelante. Antes de que su vida cambiara por completo, tal vez por eso no pudo ignorarlo. Sin pensarlo demasiado, respondió al mensaje. Le escribió con calma, intentando no asustar a la persona. Al otro lado le pidió su ubicación y le aseguró que alguien iría a ayudarla. No sabía exactamente por qué lo estaba haciendo. No era algo habitual en él involucrarse en la vida de desconocidos. Pero esa situación tocó una parte, del que hacía mucho tiempo estaba dormida. Del otro lado, Lucía vio que su teléfono se iluminaba. Al leer la respuesta, su corazón se aceleró por un momento. Dudó, y sí, era una broma, y sí era peligroso. La desconfianza la invadió en su situación. No podía permitirse errores, pero cuando miró a Mateo, que respiraba con dificultad en la cama, supo que no tenía otra opción. La desesperación era más fuerte que el miedo. Con manos temblorosas envió su dirección. Luego abrazó a su hijo y esperó. Cada minuto se sentía eterno. Miraba la puerta, como si fuera a romperse en cualquier momento. No sabía quién era ese desconocido ni qué intenciones tenía. Pero una pequeña parte de ella quería creer que quizás, solo quizás alguien realmente estaba dispuesto a ayudar. Mientras tanto, Alejandro ya estaba en movimiento, tomó su abrigo, llamó a uno de sus médicos personales y pidió que lo acompañara. No dio muchas explicaciones. Solo dijo que era urgente, subió a su coche y condujo personalmente hacia la dirección enviada. Su chofer intentó acompañarlo, pero él decidió ir solo con el médico durante el trayecto. Alejandro no dejaba de pensar en el mensaje. No entendía por qué le afectaba tanto, pero sentía que si no hacía algo lo lamentaría después.
La ciudad pasaba rápidamente por las ventanas del coche, pero su mente estaba lejos, enfocada en una madre, desconocida y un niño enfermo que dependían de una decisión, tomada en cuestión de minutos. Lucía, sin saberlo, estaba a punto de encontrarse con alguien que cambiaría su vida para siempre. La noche se volvió más pesada para Lucía. Mientras esperaba en su pequeño apartamento, cada sonido en el pasillo la hacía levantarse con esperanza, y cada segundo de silencio la devolvía la preocupación. Mateo seguía acostado en su cama, con la frente caliente y la respiración débil. Lucía le pasaba un paño húmedo por la frente una y otra vez, intentando bajar la fiebre, aunque sabía que no era suficiente. Su corazón estaba lleno de miedo, pero también de una pequeña esperanza que no se atrevía a reconocer. Del todo, de repente se escuchó un golpe en la puerta, fuerte pero no agresivo. Lucía se quedó inmóvil. Su primer instinto fue el miedo. No sabía quién podía ser a esa hora ni en esa situación. Miró a través de la mirilla con cuidado y vio a dos hombres, uno con apariencia elegante y tranquila, y otro que parecía médico por su maletín. Su respiración se aceleró. ¿Sería real o una trampa? Con manos temblorosas abrió lentamente la puerta. El hombre elegante dio un paso adelante con calma y respeto. Lucía preguntó suavemente. Ella sintió sin poder hablar. Alejandro, porque ese era su nombre, observó la situación con atención. No había juicio en su mirada, solo preocupación. «Vine porque recibí tu mensaje», dijo con voz firme pero amable. «Traje a un médico conmigo. Puedo ayudar a tu hijo». Lucía no pudo contenerse más. Las lágrimas que había estado reprimiendo finalmente salieron. Asintió rápidamente y los dejó entrar. El médico se acercó de inmediato a Mateo, colocando su maletín sobre una pequeña mesa. Comenzó a revisarlo con cuidado. Mientras el silencio llenaba la habitación, Lucía se quedó de pie sin saber qué hacer. Observando cada movimiento, Alejandro permanecía a su lado sin incomodarla, respetando su espacio. La tensión en la habitación era tan fuerte que parecía que el aire pesaba más de lo normal. Después de unos minutos que parecieron eternos, el médico finalmente habló. «Tiene una infección fuerte y fiebre alta, pero llegamos a tiempo, necesita tratamiento inmediato y estará bien con los cuidados adecuados». Esas palabras rompieron algo dentro de Lucía. Sus piernas casi no las sostuvieron y tuvo que apoyarse en la pared. No era el peor escenario que había temido, pero el alivio fue tan grande que la hizo llorar sin control. Alejandro hizo una señal al médico, quien comenzó a administrarle el primer tratamiento para estabilizar. Al niño Mateo poco a poco empezó a respirar mejor. Su cuerpo se relajó ligeramente. Lucía se acercó a la cama y tomó su mano sin dejar de llorar. Esta vez con alivio mezclado con incredulidad. Alejandro observaba la escena en silencio. No decía mucho, pero algo en su mirada había cambiado. No era solo compasión, había una conexión emocional que no esperaba sentir. Ver a una madre luchando sola por su hijo le recordó cosas que había enterrado hacía mucho tiempo. Cuando el médico terminó, le aseguró a Lucía que el niño debía descansar y que estaría bajo control. Alejandro finalmente habló de nuevo. «No estás sola, esta noche todo estará bien ahora». Lucía lo miró por primera vez con verdadera atención. No entendía quién era ese hombre, ni por qué estaba ayudándola. Pero en ese momento, sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: seguridad. La madrugada estaba silenciosa cuando la situación finalmente se estabilizó en el pequeño apartamento de Lucía. Mateo dormía profundamente, su respiración ahora tranquila y regular. Después del tratamiento del médico, la fiebre había comenzado a bajar. Y aunque todavía necesitaba descanso y cuidado, ya no estaba en peligro inmediato. Lucía se quedó sentada junto a su cama, sosteniendo su mano, como si tuviera miedo de que todo aquello fuera un sueño, del que pudiera despertar en cualquier momento. Alejandro permanecía de pie cerca de la ventana observando la calle vacía. El médico ya había terminado sus indicaciones y se había retirado, con la promesa de volver a revisar al niño al día siguiente. Ahora solo quedaban Lucía y el hombre que había cambiado su noche por completo. Había un silencio extraño en la habitación, pero no incómodo. Era un silencio lleno de emociones no dichas. Lucía finalmente se levantó y se acercó a Alejandro. Sus ojos todavía estaban rojos por el llanto, pero había una gratitud profunda en su mirada. «No sé quién eres», dijo en voz baja, «ni por qué hiciste esto, pero gracias, me salvaste la vida de mi hijo». Alejandro la miró con calma. Por un momento pareció buscar las palabras correctas. «Recibí tu mensaje por error», respondió. «Pero hay cosas que no deberían ignorarse».
Aunque vengan de un desconocido, Lucía bajó la mirada, todavía confundida por todo lo ocurrido. No entendía cómo un simple error había llevado a un desconocido a su puerta, en el momento más difícil de su vida. «No tengo cómo pagarte», añadió ella con sinceridad. Alejandro negó suavemente con la cabeza. «No lo hice por dinero», dijo. «A veces la vida simplemente te pone frente a situaciones donde tienes que decidir qué tipo de persona quieres ser». Esas palabras quedaron flotando en el aire. Lucía no respondió, pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. Durante mucho tiempo había vivido sintiendo que el mundo era indiferente a su sufrimiento, que estaba completamente sola, pero esa noche había demostrado lo contrario. Antes de irse, Alejandro sacó una tarjeta de su bolsillo y la dejó sobre la mesa. «Si necesitas ayuda otra vez, este es mi contacto. No estás sola, Lucía». Ella dudó en tomarla, pero finalmente la sostuvo con cuidado. Como si fuera algo frágil, no era solo una tarjeta. Era una puerta a una posibilidad que nunca había imaginado. Alejandro se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, miró una vez más a Lucía y a su hijo dormido. Había algo en esa imagen que lo acompañaría mucho tiempo.